¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendice a todos y cada uno de los que hoy se están conectando en esta transmisión, en esta cápsula, ¿verdad? Hoy damos gracias a Dios porque nos permite entrar a nuestra enseñanza número 7 de la serie que hemos comenzado hace un par de semanas atrás y que lleva por título Una visión fresca de Jesucristo. Damos gracias a Dios que nos permite poder reunirnos por estos medios a través de estas redes sociales y pues gracias a Dios hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Lo que Cristo piensa acerca de la iglesia, y esta sería la primera parte, ¿verdad? De dos o tres sesiones que nos van a llevar, pero esta sería la primera parte y voy a leer Apocalipsis capítulo 1 versículos del 9 al 11. Dice de la siguiente forma: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, decíamos, estamos entrando en este tema y quiero retomar y tomar el tiempo para poder llevar esta noche este tema que ya les decía yo, se titula Lo que Cristo piensa acerca de la iglesia. Y en esta introducción, déjame decirte que lo que Cristo piensa de la iglesia debe de ser un tema de interés general y para todos nosotros debe de ser un tema de interés, un tema de preocupación para cada creyente, como iglesia, como denominación, debe de ser un tema de mucho interés. ¿Por qué? Porque ciertamente, pues hemos en la actualidad encontramos libros que han escrito de personas y de que esas personas que piensan acerca de la iglesia y que pues en nuestra cultura también, ¿verdad? Estamos oyendo constantemente qué es lo que la gente piensa de la iglesia, pero también nosotros podemos tener nuestra opinión acerca de la iglesia y esa opinión, déjame decirte que esa opinión va a afectar de una manera positiva o de una manera negativa tu compromiso para con la iglesia. Hemos encontrado personas que su forma de pensar y su forma de ver a la iglesia, su forma de crítica, vamos a decirlo así, a la iglesia, pues ha afectado a veces de una manera positiva, que dan el todo, que apoyan, ven las necesidades que hay dentro de la misma, que ven las necesidades que hay como iglesia, que hay como individuos y aportamos y estamos ahí, ¿verdad? Pendientes de lo que pueda necesitar la iglesia. Pero también de la forma hemos visto del otro lado de la moneda, ¿verdad? Personas que piensan lo contrario de la iglesia, que son puro sacadero de dinero, que esto, que aquello, y que su forma de pensamiento ha afectado de una manera negativa y han terminado separándose de la iglesia. Y lo que decíamos en la cápsula pasada, ¿verdad? El separarse de la iglesia, el apartarse de la iglesia, es apartarnos de Jesucristo, es apartarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decíamos que cada cultura, cada individuo tiene su pensamiento referente a la iglesia, pero la opinión que pudiéramos encontrar de los individuos que conforman una iglesia, de la sociedad, ¿verdad? Que tenemos en nuestra cultura, la opinión más importante que tiene que resaltar es la opinión de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo piensa de la iglesia? Necesitamos saber que Cristo piensa de la iglesia, que Cristo sabe o debe saber acerca de la iglesia. Necesitamos saber que Él le importa a la iglesia, que Cristo está interesado en la iglesia, lo que piensa de la verdadera condición, ¿verdad?, que la iglesia tiene actualmente, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y cuál es la receta para la iglesia. Y también hablamos eso en términos generales, ¿verdad? No solamente la iglesia local.
Así que este libro, todo este libro de Apocalipsis, es un libro, es una carta, ¿verdad? De un mensaje que debió haber sido leído o que debió leerse entre todas las iglesias que existían en Asia Menor. Dentro de ese libro hay un mensaje individual. Podemos encontrar que dentro del Apocalipsis, de esta carta, hay un mensaje individual que está dirigido a cada una de las 7 iglesias. Y ese mensaje individual lo encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que lo veremos más adelante. Y que esto le llamamos comúnmente las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Y qué son? Son cartas, son epístolas, son un mensaje que se adapta a cada iglesia a la cual ha sido dirigida. Pero tengamos en cuenta que cada iglesia estaría leyendo todas estas cartas. De esta manera vamos a leer Apocalipsis 1:19 y dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y en este versículo encontramos 2 categorías de las cosas vistas. La primera de ellas es las cosas que son, que es el aquí y el ahora, que nos está mostrando, pero también dice las cosas que sucederán después de estas. Y esta segunda parte es las cosas futuras. Esto es en acontecimientos futuros. Así que dice: escribe las cosas que has visto, de las cosas que has visto en esta visión que te daré. Y cosas presentes son cosas que están sucediendo en ese momento, ¿verdad? Y después hay cosas que se acercan de eventos futuros, de eventos que van más adelante en el tiempo. Este mensaje a las iglesias que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 trata de cosas que son que van a pasar y que no son cosas que realmente pasarán, pero nos habla en estos 2 capítulos, ¿verdad?, de cosas que están aconteciendo en el aquí y el ahora. No son cosas que ya sucedieron, son cosas que estaban sucediendo en ese momento. Ahora, el énfasis de todo esto, hermanos, el énfasis que hacemos aquí es porque, escucha esto, no podemos tratar efectivamente cosas venideras si no tenemos bien la perspectiva o si no entendemos bien la perspectiva de Dios acerca de las cosas del ahora. Repito nuevamente, no podemos tratar efectivamente cosas venideras si no tenemos o entendemos bien la perspectiva de Dios acerca de las cosas del aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque mucha gente siempre está hablando de profecía, mucha gente se interesa en los acontecimientos del fin del mundo, de los acontecimientos de qué va a suceder, si sucederá la tribulación o sucederá, qué va a suceder en el futuro, y tienen problemas con el vivir en el aquí y el ahora. Entonces mucha gente a veces se enfoca mucho en la profecía, quiere saber qué hay, ¿verdad? Por naturaleza siempre el ser humano es así, quiere saber su futuro, quiere saber qué va a ir más adelante. Entonces muchas veces, y no generalizamos, pero muchas veces la mayoría de esta gente que vive solamente hablando de profecía y queriendo saber más con acontecimientos futuros, es porque quizás quiere escapar de la realidad y tiene problemas con el vivir el desagradable vivir aquí y ahora. Entonces, muchas de esas personas se enfocan más en eso porque no le dan tanta interés, tanta importancia en el aquí y el ahora. Ahora, debemos entender que el propósito de las profecías no es descifrarlo todo, hermanos. El propósito de las profecías no es descifrarlo todo. El propósito es que nosotros podamos ayudarnos a vivir con un sentido de alerta. El propósito de estas profecías es eso, que podamos vivir con un sentido de alerta y de preparación para en esta vida, en el aquí y en el ahora, en el presente, por cuando esas cosas futuras, ¿verdad? Para cuando estas cosas futuras sucedan, nosotros estemos preparados, nosotros estemos listos. Entonces, el poder dar la profecía
no es para que entonces yo tenga que descifrar todo lo que dice esa profecía, porque hemos visto que muchos grandes teólogos y estudiosos de las escrituras pues no han logrado descifrarlo al 100%, pero aquí nos habla de un mensaje más práctico. Y es mucho más sencillo muchas veces discutir temas acerca del rapto, temas de cuándo ocurrirá, temas de si sucederá o no sucederá, que tratar, ¿verdad? Con la parte del aquí y la ahora en el problema de la obediencia, en el control de nuestra lengua, nuestro orgullo, de confesar nuestros pecados día con día, de tomar decisiones sabias en cuestiones financieras, tratar de con la presión, con los problemas, etcétera. Es más fácil hablar de cosas proféticas porque la gente es movida, es su corazón se mueve más hacia esa tendencia de saber lo profético, de saber las cosas que menciona a futuro, ¿verdad? El libro de Apocalipsis y cuestiones proféticas o teólogas, por como lo decía hace un rato, que tratar con mi vida personal, con mi vida de cómo estoy siendo obediente a Dios, mi obediencia, lo que decía yo, la obediencia, la cuestión de mi arrepentimiento. Hoy la gente está más interesada con este problema de la pandemia, si ya estaba profetizado, si no estaba profetizado, qué dice la Biblia, y se olvida de cómo estoy viviendo, se olvida de si estoy siendo obediente a Dios, si realmente estoy si eso me está llevando a un arrepentimiento genuino y poniéndome a cuentas delante de Dios. Se olvida de eso porque quiere saber otras cosas, ¿verdad? Por eso les decía, es más fácil hablar de cosas proféticas, de cosas escatológicas, que hablar de cosas tan prácticas como son estas que les menciono. Esas son las cosas de la vida para las que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su gracia para tratar con cada una de ellas, y las cartas a las iglesias nos ayudan a manejar estas situaciones del aquí y el ahora. No que lo otro no tenga aplicación o no tenga una importancia, sí la tiene, pero las cosas venideras nos pueden dar una visión del aquí y el ahora, pero las cartas a las iglesias fueron escritas fueron escritas por las iglesias como las nuestras, iglesias que estaban en situaciones difíciles, situaciones igual que nosotros el día de hoy. Para eso fueron escritas estas cartas. Y al ir estudiando, como les decía, al ir estudiando todas estas cartas y meditando en ellas, pues nos vamos a encontrar a nuestro corazón siendo exhortado, pero a la vez siendo bendecido por medio de la palabra, pero también nos encontraremos con nuestro corazón siendo retado a tener ese cambio, retado a tener esa transformación que Cristo espera de la iglesia. Y a veces también nos vamos a encontrar siendo reprendidos por Cristo a través de su palabra en nuestras vidas y en nuestro propio corazón y a nuestra iglesia. Porque somos muy familiares, somos muy semejantes a las iglesias del Apocalipsis. Y esto no solo para la iglesia local, sino para la iglesia a nivel mundial en términos generales. Pero déjame decirte que estas cartas, pues lo que podemos encontrar en ellas es que nos dan esperanza. Estas cartas nos dan esperanza, nos dicen cómo encontrar gracia y paz en medio de los problemas, nos ayudan a soportar los tiempos difíciles, también nos llama al arrepentimiento. Estas cartas nos llaman también al arrepentimiento, nos advierten acerca de los peligros, nos ayudan a perseverar y nos informan. Estas cartas a las iglesias están escritas para nosotros. Esas cartas fueron escritas para nosotros y nos informan cómo debemos vivir el aquí y el ahora, y también cómo prepararnos para el tiempo que vendrá. Recordemos que Jesús es quien está hablando a estas iglesias. Es la autoridad establecida y tiene el derecho de
diagnosticar y dar directrices a la iglesia y también a nuestras vidas el día de hoy. Jesús tiene ese derecho, pero debemos entender que estas cartas a las iglesias fueron escritas para nosotros, no fueron escritas para la cultura pagana. Estas cartas fueron dirigidas a las 7 iglesias, no fueron dirigidas a la cultura pagana o a y que entonces la exhortación es para ellos. No, fueron escritas para nosotros de las iglesias que existían en esa época. La preocupación de Jesús en Apocalipsis es hablar de lo que se supone, escúchame, de lo que se supone debe brillar su luz en la cultura. Si la luz hace su trabajo, entonces la oscuridad de la cultura queda expuesta y la gente será dirigida a Cristo. Entonces, en estas cartas, él comienza diciendo, en cada carta, escribe a Éfeso, escribe a Esmirna, escribe a Pérgamo, él comienza diciendo, yo conozco. En 5, él dice, yo conozco tus obras. Y en una dice, yo sé dónde moras. En otra dice, yo conozco tu tribulación. Él evalúa la condición de cada iglesia. Conozco tus obras, conozco tu tribulación, la situación en la que estás viviendo actualmente. Sé lo que estás pasando en tu iglesia, sé lo que estás experimentando. Conozco tus circunstancias que vives hoy en día. En otras palabras, el Señor está diciendo eso. Conozco tus circunstancias que vives hoy en día. Recordemos que el que tiene ojos como llama de fuego, él sabe, él conoce, él ve lo que está sucediendo en las iglesias y también ve lo que está sucediendo que debería de estar pasando. Es decir, él ve lo que está sucediendo en la iglesia, pero también ve lo que no está sucediendo, pero que debería de estar sucediendo. O sea, él lo ve todo. Así que él dice, yo conozco, él solo conoce que te estás esforzando, él conoce que estás batallando, él conoce que estás siendo aportador, él conoce que estás reprimiendo lo que puedes aportar, él conoce que te cuesta trabajo ser obediente, él conoce que también sabe que estás dispuesto, él conoce todo eso. No solamente conoce la página web de nuestras iglesias, tu Facebook, no solo conoce eso, él sabe todo lo que tú pones en ese Facebook. Él sabe todo lo que tú escribes en ese chat, en ese WhatsApp, en ese Instagram. Él sabe todo eso. Él conoce. Y al conocer estas cosas, él entonces tiene un concepto, él tiene un pensar acerca de la iglesia. Él conoce la forma que vivimos como miembros de dicha iglesia. Él conoce, ¿por qué? Porque todas las iglesias son diferentes. Todas las iglesias son diferentes. La iglesia de zona sur es muy diferente a la de zona norte. La iglesia somos muy diferentes los de zona norte a Leyes de Reforma. Todas las iglesias somos diferentes. Esta denominación es muy diferente a aquella denominación, pero todas formamos parte y debemos estar interesados por lo que Cristo piensa de cada iglesia. Y entonces Él escudriña y penetra nuestros corazones. Él conoce los asuntos parciales y las circunstancias con las que cada iglesia tiene que luchar. Él conoce los retos particulares y la posición que enfrenta en cada iglesia local. Él las conoce. Él conoce las fortalezas, pero también conoce las debilidades de cada iglesia. Él conoce las pruebas y los sufrimientos de cada iglesia y cada creyente individual dentro de las iglesias. Él lo conoce. Y en ese reconocimiento de Dios podemos descansar, podemos estar tranquilos y estar esperando la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias que pasamos como iglesia, como individuo, Él las conoce. Y la pregunta es, al saber que Él las conoce, ¿puedo descansar en eso? En que Él sabe y en que Él tiene el control de todo, el que Él está en control de cada situación, de cada necesidad, no solamente como iglesia,
como membresía, sino como individuos. Él conoce cada situación. Él conoce la obediencia callada y los actos de servicio fiel que se llevan a cabo dentro de esas iglesias en tu vida y que nadie más ve, ni conoce, ni aplaude. Él las conoce. Él conoce ese servicio callado que no tiene, que tú no buscas la exaltación. Él conoce que muchas veces dices, quisiera ser reconocido, no por vanagloriarte, pero Él conoce todo eso. Él conoce por lo que tú pasas. Él sabe todo eso. Y también conoce los asuntos que deben ser cambiados en nuestras vidas. Él conoce que hay necesidades en nuestras vidas que deben ser tratadas para poder reflejar más a Jesucristo cada día. Él conoce que hay cosas que seguimos luchando, que seguimos batallando, que seguimos sufriendo por eso, pero son cosas que tienen que ser cambiadas, son cosas que tenemos que dejar delante de Él para que puedan ser transformados y yo pueda vivir en esa libertad en la cual he sido llamado. Son cosas que Él conoce, que Él no ignora, que no le toman por sorpresa. Él conoce la hipocresía, Él conoce el pecado, Él conoce tus deficiencias, mis deficiencias, Él conoce tus debilidades, conoce mis debilidades, Él conoce todo de nosotros. Todos tenemos una reputación. Él trata con la reputación, Él trata con lo que está pasando en las iglesias y con la gente que está dentro de ellas. Y escúchame esto que te voy a decir. Podemos impresionar y engañar a los demás, pero nada lo engaña a Él, porque Él sabe, porque Él conoce. Entonces, podemos engañar a toda la gente, podemos fingirnos de una manera, fingirnos de otra, pero Él sabe realmente cómo es nuestro corazón, cómo es la iglesia. Y es ahí donde Él quiere obrar, es ahí donde quiere actuar. No lo podemos engañar porque Él sabe y porque Él conoce. Así que Él da una evaluación y en lo particular yo quisiera que Él me dijera, ¿verdad? Que Cristo viera mi vida y Él evaluara mi condición al día de hoy. Yo me gustaría saber mi condición, qué es lo que piensa Cristo de mí al día de hoy. Me gustaría que Él pudiera examinarme, y sé que Él lo hace, que examinara las iglesias y quisiera saber cómo están las iglesias el día de hoy y poder decir, Señor, muéstrame lo que está pasando en mi vida, muéstrame cuál ha sido mi proceder como cristiano, cuáles son las necesidades que hay en mi vida que hay que corregir, cuáles son los potenciales que hay para seguirlos explotando. Muéstrame cuáles son esas cosas. Muéstrame la necesidad espiritual que tengo. Haz una evaluación de mi verdadera condición espiritual. Y esto es algo que debemos de hacer todos los días. Todos los días debemos decirle, Señor, haz una evaluación verdadera de mi condición espiritual. Una evaluación de mi verdadera condición espiritual en la que vivo. Y podamos decir, como el salmista decía, Salmo 139, 23, 4. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo vuelvo a leer, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y esto es algo que tendríamos que decirle al Señor todos los días. Señor, examíname, muéstrame. Como les decía, haz una evaluación en mí. Señor, muéstrame, revélame mi verdadera condición espiritual, en dónde estoy parado hoy en día. No solamente como iglesia, sino como individuo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo que deberíamos de hacer? Y esto es lo que hoy el Señor nos invita, a examinarnos mi condición,
lo que estoy haciendo verdaderamente está agradando a Dios, qué Él piensa de mí, qué Él piensa de ti. Y a través de estas enseñanzas vamos a ir descubriendo lo que Dios piensa de cada iglesia, de cada uno de nosotros. Y en esta introducción quiero quedarme con este pasaje. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Todos los días es lo que debemos de hacer. Pedirle al Señor que nos examine para seguir brillando, para que esa luz en nuestras vidas, que es Cristo, pueda resplandecer en nuestra cultura obscura y que ellos puedan estar exhibidos y de esa manera venir a los pies de Cristo. Dios les bendiga, hermanos, que pasen una buena noche. Hasta la próxima.